Hay un propósito y un llamado especial de Dios para cada una de sus hijas. ¿Cuán diferentes son los propósitos de Dios para la mujer versus aquellos que la cultura abraza hoy en día? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, los caminos de Dios no son los nuestros. Saludos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, muy contentos de vernos nueva vez. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Mayra también. Yo también estoy muy bien, gracias, Aileen. Siempre estamos mejor de lo que merecemos. Amén, amén, dilo duro. Este programa de Mujer para la Gloria de Dios es una iniciativa, como sabemos, del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy continuamos con esta nueva serie sobre la mujer en los ojos de Dios. Y este programa de hoy lo hemos titulado Los caminos de Dios no son los nuestros. Y antes de terminar el programa de hoy, esperamos que podamos contestar la pregunta: ¿hay un propósito y un llamado de parte de Dios para cada uno de sus hijos? Para iniciar, vamos a orar. Nuestro Señor y Salvador, Padre, venimos con corazones agradecidos, Señor. Amén. Agradecidos porque una vez más tú nos permites estar aquí y hablar de tus cosas, Señor, meditar en tu palabra, en tus hechos. Padre, ayúdanos, Señor, y ayuda a todas las personas que estén oyendo o que no estén viendo, Padre, a internalizar este conocimiento de manera tal que lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a ver los acontecimientos y las circunstancias de nuestras vidas por encima del sol. Padre, nosotros te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de las cosmovisiones sobre la relación y al valor a la mujer, como comenzamos la semana pasada. En el Antiguo Testamento hay mujeres que Dios utilizó grandemente. Así es. Por ejemplo, Débora, como profetisa, a quien Dios utilizó para guiar a Barak ir a la fuerza amada a la victoria. La reina Esther, quien salvó al pueblo judío. Rahab, la prostituta, quien rescató a las espías judíos de los soldados de Jericó. Ellos eran mujeres que uno obviamente puede venir. La semana pasada tú hablaste sobre Jocabed. Sí. Que uno no se da cuenta, pero era grande lo que hizo. Fue muy importante lo que hizo. Katy, y no podemos olvidar a una mujer como Abigail, a quien Dios utilizó para dirigir al futuro rey de Israel a no pecar asesinando a esta familia sin necesidad. Sin embargo, tristemente vemos que los judíos adoptaron estas mismas cosmovisiones que tuvieron los griegos y los romanos, a tal punto que el Rabí Eliezer dijo: es mejor quemar las palabras de la Torá que confiarlas a una mujer. Wow. Y esta idea se generalizó de tal forma entre los fariseos que estos comenzaban cada día dando gracias a Dios por no nacer un gentil, una mujer o un esclavo. Wow, qué terrible, pero terrible. O sea, si bien los judíos no fueron tan extremistas como los griegos o los romanos, estos también segregaron a las mujeres en la vida social y religiosa. Las consideraban criaturas inferiores, no enseñables, escuchen, no enseñables, y con el único propósito de vida de tener hijos, de placer sexual de los hombres y cuidar del hogar. Y este conjunto de ideas que compartes, Mayra, no está más alineado con las ideas paganas del mundo que con las ideas dadas por Dios al momento de crear a las mujeres en el jardín del Edén. Definitivamente, Aileen. Por eso Cristo demostró a través de sus acciones que Él vino para restaurar a las mujeres como coportadoras de la imagen de Dios. Amén. Amén. Y cuando Dios decidió que ya era el tiempo oportuno para Cristo entrar a la tierra, Dios eligió a una mujer ordinaria, con pocos recursos y sin mucha educación, para demostrar de nuevo que sus pensamientos no son los nuestros, ¿verdad? El único que merecía ser reconocido no vino con mucha fanfarria ni despliegues de grandeza. El Mesías vino como un bebé
de una familia humilde y desconocida, naciendo en un establo de animales de un pueblo rural de bajo perfil. Así es. Y un ángel del cielo, Gabriel, se presentó a María en un día ordinario diciéndole que ella era muy favorecida, como dice Lucas 1:28, que en griego, en la palabra original, significa no solamente favorecida, sino también llena de gracia. Y no uno pudiera preguntarse, ¿a qué gracia se refiere? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, exactamente es lo que quiere significar. Y en este contexto, entonces, ¿qué significa esto de gracia? Que María no lo merecía. María no merecía ser la elegida para traer a este Mesías que Dios había diseñado que fuera ella. Fue por gracia. Fue Igual por que pura todos gracia, igual que las todos cosas que nos nosotros. pasan a nosotros. Entonces, en ese contexto, el ángel le explica a María lo que ocurriría a pesar de que ella fuera virgen. Inclusive le dijo cómo llamaría al recién nacido. María humildemente aceptó sin réplica todo lo que el ángel le dijo. ¿Notan cómo Dios está trayendo a las mujeres al centro del escenario de su obra? Uh-huh. ¿Y qué hace María después de su encuentro con el ángel? Ella va donde su prima, otra mujer, que también salió embarazada milagrosamente para discipular a quien sería la madre terrenal de Jesús, hombre. Y el hijo de Elizabeth sería Juan, aquel que anunciaría la entrada del Mesías. Wow. Mira la discipulada, Wow. mentoreo ya Desde esa época. este tiempo. En el tiempo preciso del Señor, a pesar de que las mujeres fueran ignoradas por generaciones, Dios comienza a demostrar el valor de las mujeres, usándolas para no más ni menos que darle entrada a aquel que salvaría el mundo, el Mesías prometido. ¿Y cuál fue otro momento importante en donde el Señor resaltó la importancia de la mujer a través de la obediencia de un hijo a su madre terrenal? O cuando María le pidió a Jesús intervenir cuando se estaba acabando el vino en la boda de Caná. ¿Cierto? Ajá. Aunque todavía no era el tiempo de Jesús empezar su ministerio formalmente, Jesús hizo su primer milagro para complacer esta petición de su madre. ¿Y por qué ustedes creen que Jesús accedió a esta petición de María? Bueno, como tú dijiste, fue el primer milagro de Jesús. Sí. Ni la misma María había visto de lo que Cristo era capaz. Sí. Sin embargo, escuchen eso, ella tuvo fe en él y por eso se dirigió a la única persona que podía resolver el problema. Otra vez me ríe los Y pelos. precisamente es algo a destacar porque desde un principio María, como tú mencionabas, ella no sabía, ella no había Sí, visto, no. pero ella tuvo fe desde el momento que el ángel Gabriel Eso es vino lo que donde necesitamos, ella. tener fe. Y aun cuando ella desconocía toda la historia, cuando su información era limitada, sin embargo, ella tuvo fe. Y hoy en día nosotras que tenemos toda la información, que tenemos al Espíritu Santo como mediador, ¿qué tan lejos estamos de tener esta clase de fe? Dudamos, Aileen, nosotras dudamos. Me da vergüenza, Sí, pero es eso verdad. es con vergüenza Sí. que lo digo. Porque no es un asunto de acumular conocimiento, sino de convicción y fe en Dios. Amén. Sabemos ya todo lo que Jesucristo ha hecho, está plasmado en su palabra. Toda la Biblia nos cuenta toda la historia de lo poderoso y asombroso que es nuestro Dios, pero sin embargo no tenemos la fe de María. Y cuando enfatizamos esto de que no tenemos la fe de María, no queremos resaltar a la mujer María, lo que queremos es resaltar la fe que tuvo esta Amén. hija, esta creyente, Amén. en ese Dios asombroso, todopoderoso, que nunca la defraudó. De hecho, María probablemente recordaba lo que el ángel le había dicho y vivió un embarazo y dio a luz siendo una virgen y en todo ese proceso ella no dudó, aun cuando hasta su vida estuvo en Así mismo peligro. es. Su fe fue simple y profunda y ella simplemente dijo, valga la redundancia, hagan todo lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús ante los mozos la que, boda. Sí, ante los que en el estaban medio de la sirviendo, boda. así Ajá. es. Y a pesar de que él le había dicho que su hora no había llegado, escuchen, la fe de María se mantuvo fuerte y de nuevo caminó en el Espíritu. Y su obediencia trajo bendición a la familia anfitriona de la boda. La fe de María fue impresionante. ¿Y qué tipo de fe es esta?
la fe que viene de Dios, de la cual Hebreos 11, versículo 1 habla, donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por todo lo que tú dijiste, Aileen, como María reconoció a Jesús como el Mesías, le pidió ayuda sin dudarlo, porque ella lo reconoció como el Mesías. Sí. Ella entendía que podía hacer eso. Sí. Porque Él es el remunerador de los que le reconocen y le buscan, como nos dice Hebreos 11, versículo 6. Yo me pregunto si en aquel momento, cuando Jesús se dirigió al siervo para instruirle, si María se dio cuenta de que Jesús estaba dirigiendo a todos nosotros. Amén. También. Así es. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16, leemos lo que el Señor dijo a los desterrados de Israel. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vives y te multipliquéis, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra. Amén. Amén. Y ahora es importante entender que este tipo de fe que tuvo María es algo que todo cristiano debería aspirar. Y no es algo que se da de manera fortuita. O sea, si bien Dios nos salva y pone el Espíritu Santo en nosotros, se necesita un caminar con Dios. Amén. Y Definitivamente. obviamente que María tuvo un caminar muy especial porque ella lo crió, ella lo vio, lo tocó, lo escuchó directamente. Dios no es menos real para nosotras. Amén. Él se hace asequible a nosotras. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es un asunto de nosotros disponer nuestro corazón e incluso orarle y pedirle a Dios, dame fe, Señor, acércame a ti, revélate a mí. O sea, Amén. la fe que Dios le regaló a ella está disponible para cada una de sus hijas hoy. Para cada una de las que nos escuchan, podemos tener esta clase de fe. María escuchó la voz con sus oídos, nosotros con nuestro corazón. Amén. María pudo tocarlo físicamente, nosotros podemos sentirlo espiritualmente. Igual que Él hizo con María, Él se desvela, Él se revela, Él se acerca y Él está ahí asequible para nosotras, todas sus Así hijas. es, Aileen y Katy, de la misma manera que Dios la amó a ella, nos ama a nosotras. Y así como Él tuvo un plan glorioso para ella, también tiene uno para nosotras. Así es. Y de la misma manera que ella no entendía lo que Dios estaba haciendo y tuvo que caminar en obediencia para desarrollar su fe, Sí. nosotras también. Ujú. Escuchen, obediencia, caminar en obediencia para desarrollar su fe. Tenemos que admitir que caminar en fe tiene sus riesgos. El mundo rechaza las cosas de Dios porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, como nos dice 1 Corintios 2, versículo 14. Entonces, vivir con fe y caminar en obediencia traerá tribulaciones, porque Claro. todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sean perseguidos, como el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 nos dice. María tuvo que experimentar todos los sufrimientos que Cristo vivió. Aunque Él era el Mesías, ella lo trajo al mundo. Lo amó como su hijo que era. Y más aún porque tuvo que aprender a amarle también como Dios. Sí, para una madre lo es difícil soltar a sus hijos cuando se casen y formen su familia. Imagínense cómo fue para María el soltar a su hijo para la obra de salvar al tú mundo. Wow. Para ese gran sacrificio. María fue la primera creyente, la primera discípula, la primera para abrazar a Jesús, la primera para guiarlo cuando éste era un niño. Y también fue la primera en llorarlo cuando éste murió. Así es. Como vimos en la boda de Caná, ella fue el instrumento que Dios usó para inaugurar el ministerio de Jesús. Cuando ella dijo, haced todo lo que Él os diga, refiriéndose a Jesús. Y esto no es lo que Dios nos está diciendo hoy también a nosotras. O sea,
María comenzó llevando a su pequeño hijo de la mano y ella terminó con Jesús guiándola en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras, guiar nuestros corazones. Así Amén. es. Y definitivamente a María le tocó vivir una de las experiencias más duras que puede vivir una madre. Y fue el ver a su hijo morir y morir crucificado. Así es, y hoy, aunque las tribulaciones vienen, no debemos temer porque nada nos puede llegar a menos que Dios lo permita. Él nunca permitirá que algo que nos llegue sea más allá de lo que nosotras podamos soportar. Amén. Y eso está escrito en 1 Corintios 10, versículo 13. Y mejor aún, todo lo que nos ocurre, incluyendo las dificultades, nos ayudarán a formarnos a su imagen. Como dice Romanos 8, versículos 28 y 29. Eso es una bendición. Nosotras percibimos las dificultades como malas, mientras que Dios las ve como instrumentos o herramientas en sus manos para nuestro bien. Amén. Y de nuevo volvemos al mismo lugar. Sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros. Y a menos de que cambiemos nuestra forma de pensar, no lo veremos como un Dios amoroso, misericordioso y bueno. Sí. Sino más bien como un Dios malévolo, porque no vemos lo que Él está haciendo por nosotras. Sufrir por Cristo, y esto es solamente por el Evangelio, sino que implica morir a nosotras mismas también, para que Él nos cambie. Esto es un honor. Sí. Amén. Y de hecho, ojalá nuestra meta sea llegar hasta donde Pablo llegó. Wow, Pablo, una tremenda referencia, así sea. Permítame leerlo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, 11, lo que dijo. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Wow. Cuando vemos el sufrimiento como algo bueno, algo que es un privilegio, apreciamos el trato de Dios para con nosotras de una forma diferente y vemos estas experiencias dolorosas como grandes oportunidades para crecer en nuestra fe e incluso de manera particular. Duele, sé que obviamente cuando he pasado por pruebas me ha dolido, pero también yo veo un trato especial de Dios, su cuidado, su deseo de ayudarme a crecer, de no dejarme igual. Y al final sé que son buenas y esa es una convicción que Dios va desarrollando a medida de que vamos teniendo una relación con Él y creciendo en fe. Amén. Nos vemos como Él nos está tratando y no como inferiores, sino como merecedoras de sufrir bien junto con Él. Así, amén. Wow, y esto me trae a la mente lo que ocurrió en Jerusalén cuando los apóstoles estaban predicando después de que los líderes religiosos habían dado órdenes de no enseñar. Cuando antes de soltarlos, los azotaron y escuchen lo que sintieron en Hechos 5, versículo 41. Salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Todos estos años en que las mujeres fueron tratadas como inferiores y aún en nuestros días, cuando todavía existen culturas patriarcales que abusan de la mujer, todo responde al plan de Dios para formarnos. Y también para enseñar a los hombres otra gran lección para estos hombres que viven lejos de los pensamientos de Dios. Y es que uno de los propósitos de Jesús es demostrar el deseo de Dios Padre, que es fiel y omnipotente, para cuidar a los suyos. Jesús cuidó de María hasta después de su último aliento. Mientras estaba en la misma cruz, le entregó a Juan el cuidado de María. Porque aunque María tuvo otros hijos que podían cuidarla. Claro. Se especuló, obviamente, porque no sabemos que Jesús quiso que la cuidara a alguien de la familia cristiana, con un corazón totalmente entregado a Dios, como Juan era. Así es. Y de hecho, al ser Jesús crucificado, ¿acaso Jesús murió solamente por los hombres? Claro que no. No. Él murió por todos sus hijos e hijas.
Desde un principio Jesús mostró con su trato a las mujeres que somos igual de valiosas para Él que los hombres. Y lo dijo también en su conversación con María y Marta después de la muerte de su hermano Lázaro. Y recuerden que antes de su ascensión, Él mandó a todos a esperar la llegada del Espíritu Santo. Sí. De hecho, ¿recuerdan quién estaba en el aposento alto orando el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? Pero yo te lo voy a decir. Mira, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo. Y escuchen, todos junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. O sea que las mujeres también estaban allí recibiendo la morada del Espíritu Santo, Claro. conjuntamente al mismo tiempo que los hombres, reafirmando que estas eran igual en valor delante de los ojos de Dios y que estaban llamadas a ser testigos de Amén. Él por todo el Amén. mundo. Y justo antes de ascender, Jesús les dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, como Hechos 1:8 nos dice. Así es, y las mujeres están llamadas a ser testigos en formas diferentes que el hombre. Claro, cada uno de sus hijos es enviado por Dios a ser testigos de Él según su diseño y su llamado. Amén. Este es un buen punto para terminar el programa de hoy. Nuestro tiempo siempre es limitado, nos queda contenido de más. Recordándonos en este momento, para cerrar, sobre la soberanía de nuestro buen Dios, por un lado, y por otro lado también su poder y su perfección en todo lo que Así hace. es. Oremos y meditemos sobre nuestro llamado como mujeres a compartir el Evangelio. Amén. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos tratando con el valor de las mujeres en los ojos de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.